Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Qué bueno verlos. Y pues qué bueno también los hermanos que están conectados en línea. El tema, hermanos, es construyendo o destruyendo la herencia de Jehová. Inclinen su rostro, por favor. Amado Dios, gracias por un día más de vida que nos das. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa para oír la vida, Señor, para vivir esa vida que tú nos has dado, Señor, esa vida que tú ya tienes, Señor, para nosotros. Háblanos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Se han imaginado ustedes, hermanos, destruir algo que le pertenece al Señor? Dice Salmos 127:3, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cuando leemos esto, hermanos, podemos concluir que sus hijos o nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros. Es un préstamo que tenemos. Tenemos una vida que termina en un cierto punto. Muchas veces los chicos continúan, llegan a viejos y el ciclo se repite de ellos teniendo hijos. Y el Señor, pues, me llevaba versículos que realmente son duros, que llevan a meditar en el Señor nuestras vidas, dónde, en qué punto estamos. Me gustaría que abran sus Biblias en Lucas 12, 41 al 48. Lucas 12, del 41 al 48. Dice así: Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El amor de Dios, hermanos, lo puedo decir desde que yo vine a esta congregación, ha sido inexplicable. No solo en mi vida, sino en la vida de muchos de ustedes lo he logrado ver. Y ese amor se ve reflejado en las prédicas que recibimos. Y no solo en las prédicas, sino en una palabra profética que también se da en nuestra congregación, llena de mucho amor, de instrucción, en lo cual el Señor Jesucristo quiere que nuestras vidas estén totalmente transformadas, nacidas de nuevo y encaminadas a la santidad que solo el Espíritu Santo nos puede llevar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto, vea, con destruir aquello que le pertenece al Señor? Uno de los objetivos de Satanás, hermanos, es ver que las casas se desmoronan, ver que los hijos entran en rebeldía, así como él lo hizo, vea, en el reino de los cielos. Y lastimosamente, todos nuestros hijos, nuestras casas, padres, madres, están entrando en ese juego, en los mecanismos que tiene todo este mundo espiritual negativo. Y realmente nos están llevando al olvido de Dios. Toda esta parte, hermanos, que Satanás ha logrado levantar, obviamente permitida por el Señor, vea,
para el cumplimiento de su palabra, se ve también reflejada no solo en la casa, sino que también en la iglesia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en nuestras casas? Y es allí donde nosotros, no solo en la casa, sino que también en la iglesia, nos volvemos siervos fieles o aquellos que realmente no les importó lo que el Señor les había entregado. ¿Qué pasa si nuestras propias casas están divididas? Hay algo, y el Señor me lo ponía para una vez que compartía con los jóvenes, una casa dividida consigo misma. Al momento que yo preparé eso que les iba a compartir, nunca me imaginé las expresiones faciales de los jóvenes de nuestra iglesia, que les soy sincero, a los papás no comentaron nada de sus casas, pero era suficiente ver las expresiones de sus caras que decían: hermano, ore por mí, ore por mi casa, a ese nivel. Una casa dividida, ¿qué tiene? Problemas, inconformidades, tristeza, depresión, búsqueda de salidas fáciles, búsqueda de amigos que me hagan sentir bien, las drogas, malas amistades, siguiendo esta ideología de género. Y todo esto, puedo decir que está invadiendo esta casa, la casa del Señor, y me refiero a la iglesia donde nos congregamos. Obviamente todo tiene un inicio y comienza en nuestras casas, se extrapola o después se exporta, por decirlo así, hacia la iglesia. Ya voy a tocar ese tema. ¿Qué es lo que tenemos? Padres permisivos para llevar una fiesta en paz, tolerantes al pecado. Y solo esta parte, hermanos, de ser tolerantes al pecado, es lo que nos aleja totalmente del temor de Dios a que sea algo vivo en nuestras casas. Ahora bien, si todos estos problemas se dan en nuestra casa, ¿creerá alguno de ustedes que hay armonía en las casas? No, un cúmulo de problemas, gritos, enojo, cada quien por su lado, no hay comunión, hay celos. Y venimos a la iglesia no siendo capaces de gozarnos juntos en el Señor. Muchas veces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué la alabanza no estuvo bien? Y no es solo culpa de los hermanos que tal vez se equivocó en un acorde, ¿verdad?, o se le salió un gallito al cantar, sino que todo eso está en cada una de nuestras casas y lo estamos trayendo dentro de la iglesia. Ahora bien, esos son los lugares, las formas en que los arruinamos en esos lugares, aquella herencia que el Señor nos ha puesto adelante. Esto viene y nos lleva a una despreocupación por las cosas de Dios. No se busca una relación con Dios, pero sí asistir a la iglesia religiosamente, ¿verdad?, como se nos ha enseñado, devotamente, ¿verdad?, los miércoles, los domingos. Aquí estamos presentes. Como nos decían los profesores, yo creo que todos hemos pasado por ese camino. Cuando un profesor venía y nos decía: Pablo Ayala, ponga atención, a usted por aquí le entra y por aquí le sale, ¿verdad? Y aquel consejo venía y no hacía nada. Ahora, como que las cosas del Señor yo las escucho, ¿verdad?, o aparento escucharlas. Pero eso viene sin un impacto a mi vida, sin una vivencia en Cristo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en las casas? El lugar y la forma. Responsabilidad del padre y de la madre tener vivencias en Cristo. No solo es que mi hijo, vea, mira, todos los domingos, vea, anda a la iglesia, diezmá, pone cara de santo, vea, no vayas enojado y ya cumpliste. Y muchas veces creemos que, aunque sea risible, vea, poner una cara diferente, no se dan cuenta los hermanos. Más todos estos problemas que en algún momento mencioné, el Señor sí lo ve. Sabe cómo venimos, sabe si lo estamos honrando con nuestra actitud. Así que el testimonio de los padres y las vivencias en Cristo dentro de la casa, buscar la santidad, es parte importante para ser constructivos de aquella herencia que le pertenece al Señor. Comentarles algo, hermanos, de mis vivencias. Desde pequeño, y puedo decirlo
delante del Señor, ¿verdad? Tuve el testimonio de mi papá. Nunca me dijo, lee la Biblia. Ni nunca me dijo, hincate a orar. O vení, oremos juntos. Mas, sin embargo, en algún momento yo me levantaba de madrugada y encontraba a ese hombre inclinado, orando. Y aquello ahora que ya soy viejo, ¿verdad? Mayor, me impactó. Y se puede decir que aquello me atrapó en Cristo para tener esas vivencias en Él. Ahora bien, replicárselo a mi hijo. Si somos nacidos de nuevo, hermanos, no podemos tener comportamientos que digan todo lo contrario al Evangelio de Cristo. Si no, ¿qué pasa? Si lo queremos suavizar el término, ponemos triste al Espíritu Santo. Mas, sin embargo, así como leíamos en Lucas, ¿en qué término estamos llegando o cayendo? ¿Ve? Había una pregunta y bastante importante, y es sobre nuestras casas. Entre padre y madre viene la pregunta, según el orden en el que el Señor ha estipulado, cómo Cristo trata a la iglesia, cómo el esposo trata a la esposa. Y yo me hacía una pregunta respecto a esta pregunta de cómo Cristo trata a la iglesia. ¿Nos ha hecho falta algo del favor de Dios en nuestras vidas? Si nos ponemos a pensar y meditar. Yo creo que ninguno podría decir que sí, a menos de que esté pensando en las cosas materiales. Si nos tratara mal el Señor, y es lo que nosotros como cabeza vamos a replicar en nuestra casa, y si no tuviéramos gracia, ¿dónde estaríamos? No estaríamos aquí sentados, ninguno de nosotros. Como dice el pastor, ¿verdad? No hay super santos aquí. Y a lo mejor cada uno de nosotros estaría muerto, hermanos. Como cabezas del hogar, si no tenemos el temor de Dios, somos destructores de todo lo que Dios nos ha dado. Maltratamos a la esposa o la esposa al esposo. Hay un maltrato hacia los hijos. Porque somos carentes de poder venir y reconocer que Dios primero es nuestro Padre, lo decimos. Pero al cónyuge que tenemos a la par no lo vemos como nuestro hermano en Cristo. Y eso es algo terrible que está pasando aquí dentro de la iglesia. Hermano, ¿y usted cómo sabe? Bueno, yo no lo sé, el Señor sí lo sabe y me lo dio para que viniera y lo compartiera. Cada quien va a evaluar su vida, cómo está caminando. Mateo 23:8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Su esposa o su esposo es su hermano en Cristo. ¿Se imaginan estar transgrediendo aquel que es hijo del Señor? Y muchas veces lo hacemos deliberadamente por el simple hecho que tomamos nupcias, ¿verdad? Delante del gobierno del Salvador. O pasamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y quisimos dar ese testimonio. Tenemos que tener mucho cuidado de la esposa hablarle mal al esposo, del esposo hablarle mal a la esposa o a los hijos. Recordemos que somos hijos del mismo Padre y son nuestros hermanos en Cristo. Ahora bien, ¿con qué autoridad podríamos nosotros venir y maltratar a uno de ellos o a uno de estos? Les dejo esa pregunta. Y recordemos que todas nuestras acciones están siendo anotadas en el libro de la vida. Yo muchas veces trato de imaginarme delante del Señor, Él con su libro abierto. Y yo sé que en ese día que me toque presentarme esta prédica, si en algo estoy equivocado, el Señor me va a decir, mira, te equivocaste en esto y esto. Y era mi iglesia la que le estabas predicando. Ahora bien, ¿qué necesitamos en nuestras casas? Y ese es el primer punto y es bastante importante. No solo venirle a mostrar los fallos, sino decirles, hermanos, esto lo corrijámoslo así. No por agradar al pastor, ni a los ancianos, ni nada, sino por agradar a aquel que nos llamó a su gloria eterna, aquel que hizo su sacrificio en la cruz.
Y lo que necesitan nuestras casas, hombres, mujeres, hijos, es depender continuamente de Cristo. Reflexionar constantemente en el Evangelio y en las verdades bíblicas y estar dispuesto a caminar en humildad. Creo que esa última parte es la más difícil. Tomamos a los niños, ¿verdad? Mira, anda, tráeme esto, anda, tráeme aquello. A la esposa, ¿verdad? También, o viceversa. Veo que varios se ríen, ¿verdad? Que creo que lo hacemos. Pero ese es el tiempo, hermanos, que necesitamos de reconocer y volvernos servidores. El Señor viene en su palabra y dice que el que quiera ser primero deberá ser postrero. ¿Vean? Había un versículo que creo que es bastante importante leerlo, Efesios 5, del 25 al 33. Con él quiero hacer referencia a que los hijos deben de ser conscientes de cómo se debe de vivir en la casa, de que el término divorcio para un hijo de Dios no existe. Y lo voy a leer, Efesios 5, del 25 al 33. Dice, muchos me van a decir, hermano, no lo lea, nos va a comprometer. ¿Vea? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento de agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Si viviéramos respecto a este versículo, hermanos, creo que serían diferentes cada uno de los cultos a los cuales, para la gloria de Dios, el pastor viene y nos comparte. Nuestras casas serían diferentes. Nuestras caras serían diferentes al momento de venir y presentarnos. ¿Ve? Recibiríamos a los hermanos con un gran gozo, una sonrisa que represente a Cristo. Fuera un testimonio realmente diferente para todo el que pasa en la calle o que escucha las prédicas. Nuestros matrimonios dependen de nuestra adoración a Cristo y de nuestra confianza en Él. Ahora bien, nuestras vivencias en nuestras casas, si fueran respecto a esto, tendríamos hijos bien construidos para la honra y gloria del Señor. A tal punto que no habría una preocupación realmente por cómo ellos fueran en el día a día. Sabemos que están recibiendo un buen testimonio, tiene que haber una buena instrucción de parte del padre y de la madre, y no estaríamos perdiendo. Ahora bien, todo esto, las dificultades vividas en casa, ¿cómo se extrapolan a la iglesia? ¿O cómo es que se llevan? Todo lo que decimos en la casa viene, emigra a la iglesia, es evidente en el espíritu, es evidente en la mente y en el corazón de cada uno de los hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor lo ve. Todo lo que nosotros venimos y hablamos en la casa, como padres, como madres, como hijos, y en lo que muchas veces estamos cayendo, que es un grave error, que hermanos de la iglesia vienen, hablan mal sobre otros hermanos, sobre el pastor, sobre los ancianos, sobre el hermano que hace la limpieza, etcétera, sobre el hermano que viene y hace la comida. Y esto realmente, pues, si no lo escucha aquella persona, no lo afecta, no le hace nada. Pero sí afecta a nuestros hijos, a nuestra esposa o viceversa, si ellos son los que lo están escuchando. ¿Qué es lo que hacen ellos? Viene y trae dureza al corazón. Ahora bien, se nos va a pedir cuentas por esa dureza que hicimos crecer en el corazón de nuestra esposa o en el corazón de nuestros hijos o de la esposa al corazón del esposo. Y cuando no hay un fundamento en Cristo,
la Biblia dice que es como el tamo, vea, que arrebata el viento. Entonces es bien fácil venir y nosotros mismos sacar a un hijo de la iglesia. Y pasamos exigiendo, anda a la iglesia, anda a la iglesia. Más con nuestras actitudes y nuestra forma de ser, le estamos diciendo todo lo contrario que el Evangelio dice. Andate de la iglesia, aborrecer la iglesia, detestar la iglesia. Es muy terrible, hermanos, cuando uno viene y toma actitudes así. Lo más grave y pues pasa dentro de la casa, su casa y la casa de Dios, es cuando hay hermanos que vienen y dicen, soy nacido de nuevo, mas sus actitudes no reflejan a nada de Cristo. Y eso es uno de los puntos por los cuales nos vamos a tener que presentar en aquel día glorioso delante del Señor y pues decirle, Señor, aquí estoy, vea. Hay un punto bastante importante que el Señor me decía, entrelazarlo de aquel día en que se van a presentar en mis bodas, y lo voy a mencionar más adelante. Pero ahora bien, nos hemos dedicado a sembrar cizaña, a sembrar odio, malestar en el corazón de aquellos que nos escuchan. Y hay un punto bastante importante, y es por eso es que día con día tenemos que meditar, que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca de él mismo. Mateo 15, del 7 al 11. Mateo 15, del 7 al 11, dice, bueno, el Señor en esta parte estaba rodeado por fariseos, personas que lo estaban escuchando, que intentaban tomarlo en algún punto, a donde fallara para poder venir y pues darle persecución. Y el Señor sabía que era lo que ellos estaban pensando, y viene y les dice en el 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Tenemos que tener gran cautela, pensar. Mi papá siempre me decía, pensá antes lo que vas a decir. Sé como los chinos, me decía. Callado, pensativo, y cuando era la oportunidad, abordaba con certeza lo que se tenía que abordar, si no se callaba. Siempre en este factor de qué es lo que pasa en la iglesia, la inconformidad que se trae a los hijos, aún entre esposos, comienza a aborrecerse la casa de Dios, la iglesia. Creo que entre parejas en algún momento se habla, mira, vámonos de aquí, me miran mal, no me reciben bien, no me quieren, no me toman en cuenta. Y déjenme decirle, para si en algún momento le ha pasado algo así por la mente, si Dios lo trajo a esta iglesia y ahora no le gusta por A o B motivo, pregúntele a aquel que lo trajo a esta iglesia, ¿por qué lo trajo? Antes de venir y tomar una decisión de irse. Porque si toma la decisión de irse y no está avalada por Dios, entran en rebelión delante del Señor. Al igual que Lucifer, ¿verdad? Tomó su decisión, quiero ser más grande que Dios, a mí no me parece cómo se llevan aquí las cosas, quiero ser más, quiero ser mayor, quiero ser mejor, quiero ser el más grande, desaprobando, ¿verdad?, a los hermanos, sin importar el tamaño que tengan, donde quería que las cosas se hicieran a su modo o como a muchos de nosotros nos parece, ¿verdad?, y no como dice el Evangelio del apóstol Pablo. Sí quiero enfocarme, hermanos, en, ¿me ayudas más regresando a Lucas 12, 47? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Nosotros, esta congregación, cae en el 47, hermanos. Hemos escuchado la palabra del Señor. No hemos escuchado mentiras. Siempre se ha expuesto la palabra conforme a como está escrita.
no se saca de contexto los textos. Quiere decir que conocemos la voluntad de Dios, sabemos qué es lo que hay que hacer, cómo comportarnos, cómo caminar en nuestra casa, en la iglesia, para hacer la voluntad de Dios y ser agradables al Señor. Mas si no lo hacemos, bueno, dice que nos va a tocar azotes, vean. Y el 48 pues viene y de cierta forma salva a aquellos que no conocieron la palabra, intentaron hacer las cosas bien. Será azotado poco, dice. Entonces, tenemos que ser conscientes de cómo estamos caminando como congregación y qué es lo que estamos haciendo con aquella herencia que el Señor ha puesto dentro de la iglesia. Nuestros hijos, la instrucción que les estamos dando desde pequeños, si hay castigo, si no hay castigo, si se les está enseñando realmente a cómo el padre debe de amar a la esposa y la esposa cómo debe ser con el padre. Si no, déjenme decirles que vamos a tener un montón de matrimonios fracasados de aquí cuando, como mi hijo Matías, ya tenga unos, ¿qué? 25, 30 años más. Entonces, debería de ser la preocupación de cada uno de los que estamos aquí congregados, cómo están nuestros hijos, sin importar la edad. Que mi hijo ya está viejo, tiene 40, exhórtelo en la palabra del Señor. Porque no importa si usted tiene 80 años y su hijo, ¿qué? 60. El Señor siempre le va a decir, ¿por qué no lo seguiste aconsejando? Porque ese último día, ese último minuto puede venir y salvarle la vida delante del Señor, si lo vemos así en la vida eterna. El Señor me mostraba que estos siervos malos que son mencionados en Lucas 12 son los mismos que en aquel día de bodas se van a querer presentar bien vestiditos, elegantes, santos, como los buenos de la película, ¿verdad? De la iglesia, de su casa. Pero el Señor les va a preguntar algo. Mateo 22, 12. Yo creo que esa pregunta debería de estar delante de nosotros siempre, todos los días, a toda hora. La pregunta es, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? ¿Qué cara pondríamos? Igual aquí a la iglesia, a cara de santo. No va a servir esa cara de santo delante del Señor porque conoce nuestra mente, nuestro corazón y cómo se encontraba el Espíritu en todo momento. Dice aquí que esa persona a la que se le preguntó dice, y él enmudeció. Dice el 3, entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hermano, las cosas de la iglesia, cómo vivimos en la casa, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos, son respecto a cómo están escritas en el Evangelio que el Señor Jesucristo nos ha dejado. No, lo correcto no es como usted cree que es el Evangelio, ¿verdad? En ningún momento. Así que los invito a no vivir un evangelio que usted se lo ha puesto y no aceptan al Dios verdadero, sino que han creado un Dios que al final va a ser el Dios que no es el Dios verdadero, sino un Dios falso creado por nosotros mismos. Un Dios que al final van a terminar viviendo quizás nuestros hijos, si nosotros les enseñamos. Y no solo usted se va a ir al infierno, sino que se va a llevar a la esposa, al hijo y pues todos los que habiten en la casa. Esa factura pues no sé cómo va a ser presentada en el libro de la vida, ni me la quisiera imaginar. Pero el yo creo no funciona en el reino de los cielos, si no es como ha dicho el Padre, como lo mostró Jesucristo y como lo revela el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. En esta parte tan importante de las vivencias en Cristo, yo creo que muchas de las personas que estuvieron en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, al tener la comprensión de la sangre de Jesucristo, porque muchos en el Antiguo no lo vieron, pero sabía que iba a suceder, y por esa fe vivieron y no lo vieron, más los que lo vieron seguían esa misma fe
y se la compartían a sus hijos. Entonces tenemos que reconocer el poder de la sangre de Cristo. ¿A dónde nos tiene la sangre de Cristo? Las vivencias que debemos de tener en Cristo. Y que si no fuera por ese santo sacrificio, realmente no estaríamos en este momento aquí, hermanos. El tema, una casa dividida consigo misma, creo que el Señor me lo ponía porque sabía cómo estaba el corazón de los jóvenes en el momento que se los compartí, desde muy pequeños hasta los que estaban más grandes. Y es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros, siendo padres y madres, salgamos corriendo a rescatar esa casa que se nos ha puesto. Así como dice que se puso el siervo en la casa para que le diera su alimento a tiempo, ¿vean? ¿Qué alimento? La palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así también aquellos que perdieron su tiempo, que su corazón, vea, comenzó a decir, mi Señor tarde en venir, comenzaron a vivir golpeando a los que tenían, a los que se le habían sido entregados. No era que solo estaban en el mundo, sino que también pasaron a formar parte del mundo. Y tenemos que evitar que la iglesia comience a plagarse de las cosas del mundo. Si nosotros vivimos en ese rescate de nuestras casas, si nosotros vivimos siendo conscientes que necesitamos encaminar nuestras casas a los pies de Cristo, no solo hablándoles, sino dándole el testimonio de las vivencias en Cristo, a depender continuamente en Cristo, déjenme decirles que vamos a poder decir algo que dijo Josué. No busques ese versículo, majo, porque aquí lo tengo. Solo voy a mencionar en Josué 24:15. Josué era consciente que el pueblo se estaba contaminando con los dioses de los amorreos. Pero este hombre decidió apartarse y de que su casa caminara bien, a tal punto que pudo decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que cada uno de nosotros debería de vivirse orando día con día, para que la herencia que el Señor ha puesto no se vaya a perder, hermanos. Esa vivencia, tráiganla a la iglesia. Se necesita bastante. Para los hermanos de la alabanza, para los diáconos, para los hermanos que limpian los baños, para los hermanos que preparan la comida y así que podamos agradar el corazón de Dios. Que podamos tener esas vivencias en Cristo para que algún día todos los que estamos aquí sentados, otra vez el grupito allá, ¿verdad? De la iglesia presencia de Dios, ¿verdad? Delante del Señor, todos bien parados, alegres, reconociendo que nos esforzamos por vivir en Cristo. Gracias.